Yo quiero seguir hablando de lo que estuve hablando la última vez. Algunos no se acuerdan. Vengo ya una vez al mes. ¿Algunos? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Me gustaría seguir porque necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos una vida integral de llenura. No podemos conformarnos con una vida pobre. Y algunos hemos estado durante tiempo con una vida pobre. Y el Señor es muy rico en su gracia. Él quiere capacitarte con dones, regalos, para que lo pongas tú en práctica. Y me gustaría seguir hablando de esto. Porque tenéis anhelo porque Dios derrame su espíritu, ¿sí o no? Tenéis anhelo para que Dios fluya a través de tu vida y eso te dé a ti poder para vencer tu propio yo, tus propios miedos, tu propia vida y poder ser instrumentos útiles para Dios, ¿verdad? Tenemos la oportunidad todos los jueves que estamos aquí en oración de tener la oportunidad de dejar algunos de esos jueves para orar nada más. Derrama de tu espíritu, Señor. Derrama de tu espíritu. Porque tenemos ese día especial para clamar al Señor, como los 120 estaban clamando el primer día que hubo Pentecostés, ¿recordáis? Estaban clamando al Señor y dice que mientras oraban, el Espíritu Santo cayó. ¿Y qué pasó? Empezaron a hablar en otras lenguas, como el Señor a cada uno le indicaba que hablase, ¿verdad? Bueno, pues yo me gustaría hablar de esas lenguas. ¿Alguno ha escuchado de que los cristianos cuando reciben el Espíritu Santo, Dios se manifiesta con profecía y con lenguas extrañas? Levante su mano, ¿quién ha escuchado esto? Entonces, bueno, todos, ¿no? Casi todos. ¿Alguno, en alguna ocasión, Dios te ha usado para hablar en otras lenguas? Levanta tu mano si alguno Dios lo ha usado. Bueno, pues al que no, Dios quiere usar. Yo voy a explicar hoy para qué sirven las lenguas. Porque parece una tontería que Dios tenga que venir y hablar tú en un idioma que tú no conoces. No es un absurdo. Bla, 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 bla. ¿Y eso para qué sirve? ¿Eso qué don es? ¿Esa qué riqueza es? Pues vamos a hablar sobre este tema y sobre las profecías. Porque cuando uno era lleno del Espíritu Santo, estaban las lenguas y estaba la profecía. Hoy hemos escuchado a nuestra hermanita orar. Esas son las que hay que buscar, no las que uno viene a lucirse. Yo he escuchado a algunos que vienen para que todo el mundo lo mire. No, aquí el que tiene que escuchar eso es el papá del cielo, no el inconverso que llega. Bueno, ¿para qué sirve que Dios te unja a ti con unas lenguas extrañas que ni tú sabes, ni tú conoces, ni vas a entender? ¿Por qué es tan necesario eso? Porque Dios usó ese método tan anormal que te llene y que te enriquezca de otra manera, pero con unas lenguas extrañas. ¿Para qué? ¿Por qué? Pues mire, cuando hablamos en lenguas, ungido por el Espíritu Santo, estamos hablándole a Dios. No es para que los hermanos nos escuchen. Y a veces, en muchos cultos, estamos, algunos que son muy espontáneos, les gusta mucho, pues parece que quieren lucirse cada domingo, ¿verdad? Con las lenguas. Yo lo hice una vez, no, y lo conté, reunión de casa, venían mis padres a escuchar la palabra. Loco porque mis padres conocieran al Señor. Lo conocieron, pero no ese día. Y ese día yo digo, hoy mis padres se van a quedar asombrados, porque me va a escuchar hablar en lengua y decir, ¡oh, mi niño, lleno de Dios, hablando en otros idiomas! Qué tonto fui. Cuando terminé, mi padre dijo, niño, estás mara perdido. Estás loco perdido. Porque las lenguas no es para que el inconverso se quede asombrado, ni para que tú te luzcas. Es para hablar con Dios en un idioma que no el que tú conoces. Porque a veces queremos pedirle a Dios cosas y no es la que tú necesitas, ni la que tú tienes que hablar. Entonces el Espíritu mismo es el que te usa con esas lenguas extrañas o gemidos extraños para comunicarse con el Padre
y hablar lo que tú necesitas. Dice la palabra, porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Ay, yo creía que hablaba mi papá y no vea, le iba a sorprender. Y algunos hermanos y hermanitas en los cultos, para que todo el mundo diga, no, está llena de Dios. Y terminan diciendo, esa no está muy buena, ¿no? Así terminan. No habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque habla por el Espíritu, ese misterio. Entonces, primeramente, las lenguas son para hablar con Papá del cielo. Número 1. Segundo, las lenguas son para edificar tu vida. Cuando habla en otras lenguas, Dios está edificando tu vida. Tú no lo sabes, pero es el Espíritu el que está hablando, está rogándole al Padre lo que tú realmente necesitas. Así dice la palabra. ¿Estoy un poquito más, Juan? Creo que el siguiente. Aquí, ¿no? El que habla en lengua, ¿qué dice? Pero también me edifico si hablo en castellano. Sí, pero yo hablo lo que Soto le gustaría. Aquí es el Espíritu el que está edificándote. Estás hablando cosas que no entiendes para decir el Espíritu, esto, papá, es lo que Soto necesita. Y yo lo estoy diciendo, Señor, sanidad, Señor, mira el coche, Señor, mira qué trabajo, mira. Y el Señor dice, no, humildad, sencillez, es lo que quiero que tú le pidas para el Soto. ¿Entiendes? A lo mejor hay otras cosas que tú no quieres pedirle, ¿verdad? También el Espíritu Santo nos ayuda a pedir lo que conviene, no lo que tú quieres. Ay, Dios mío, yo quiero esto. Y el Señor dice, no, tú eso no lo necesitas. Tú necesitas lo que yo estoy pidiéndole al Padre. Entonces, que cada vez que tú oras en otras lenguas, está hablando tu espíritu lo que tú necesitas al Padre. Y no se lo va a dar el Espíritu Santo al Padre lo que le pide, que no lo está pidiendo cualquier mara, le está pidiendo el Espíritu Santo lo que tú necesitas. Así dice la palabra. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué debilidad? Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Tú quieres pedirle, pero ¿qué le estás pidiendo? Dios mío, mi mujer que está malita. Mira mi trabajo que está hecho polvo. Mira, Señor, que yo necesito. Mira, Señor. Y el Señor dice, no, el Espíritu nos ayuda en esta debilidad que tenemos de no saber lo que nos conviene para pedir lo que Él quiere. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, que dice, con gemidos indecibles. Esas lenguas o esos susurros, porque a veces no son ni lengua, parece lengua de tartamudo, ¿verdad? Son unos gemidos que tenemos. A través de eso el Espíritu Santo, que es especial, espiritual, está pidiendo algo espiritual que ni tú ni yo conocemos. Es realmente un misterio, pero está pidiendo lo que tú necesitas. Mas el que escudriña los corazones, que es el Papá del cielo, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a su voluntad de Dios, intercede por nosotros. El Padre está escuchándote, Él sabe lo que tú estás pidiendo, pero está escuchando al Espíritu Santo. ¿Y qué crees tú que el Padre va a conceder? Lo que el Espíritu Santo está pidiendo. Y es lo que tú realmente necesitas. Y esto es un verdadero misterio. Yo mismo, después de tantísimos años, digo, Dios mío, ¿por qué has cogido esta manera tan rara? Y es que el Señor sabe, para que no sea algo humano, sino algo espiritual. Entonces, el Espíritu Santo y las lenguas no es para lucirse en el culto. Y que digan, uy, este es espiritual, este no vea, como vea. No, es para que papá te oiga y te conceda tus necesidades. Hay personas que recibieron el Espíritu hace tiempo, hablaron en lenguas, pero hace mucho tiempo que no usa este don y no hablas en lengua. ¿Qué te estás perdiendo entonces, hermano? Te estás perdiendo que el Espíritu Santo, a través de ti, esté pidiéndole al Padre lo que tú necesitas. Intercediendo al Padre para que te dé fuerza, para que te dé dominio, para que te dé paciencia, para que te dé gracia, para que te pueda dar, yo hablo en lengua todos los domingos, para que el Señor me pueda usar
en la obra a la que voy a usar. Seguimos. Cuando oramos lengua debemos de orar también con el entendimiento. Hay alguno que empieza a hablar, bla, bla, y se queda escuchándote a ti. Bla, 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 y dice, estaré hablando en chino, en moro, estaré hablando y no es para que tú te escuches a ti mismo cómo está hablando, porque no te va a enterar de nada, ¿verdad? Te va a quedar, para y dice, ¿será esto mío? ¿Será esto mío? Cuando hables en otras lenguas, ora con el entendimiento. Tú ora con el entendimiento. Papá, yo necesito, yo te ruego, yo te adoro, tú estás hablando con el papá y las lenguas van saliendo. No te preocupes que dices tú por ahí. Deja que el Espíritu, tú no vas a saber nunca qué es. Deja al Espíritu Santo que hable. Así dice la palabra. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, está el Espíritu orando a Dios, pero mi entendimiento queda sin fruto. No me entero de nada, es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué dice Pablo que debemos hacer? Que pues oraré en el espíritu, o sea, en lengua, pero oraré también con el entendimiento. Señor, tú estás hablando en lengua y tú estás orando. Se puede hacer las dos cosas, te lo aseguro. Tú estás orando, yo a veces oro en lengua y estoy orando por la predicación. Señor, ayúdame. Señor, que sea ungida. Señor, que sea tu gloria. No es para lucirse el predicador, esto es para que las almas sean edificadas. Señor, para que tú te lleves la gloria. Y las lenguas están hablando también y a lo mejor está intercediendo por algunos de los que necesitan y Dios está diciendo, esta palabra que va a salir, que sea bien dirigida para aquella persona que el diablo pues está poniendo trabas. Oraré entonces en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. También se puede cantar en otras lenguas. Estás adorando a Dios y de vez en cuando sale unas palabras y estás con la música de la canción que empezaste y estás hablando en otras lenguas y tú sigues con tu mente adorando, pero al mismo te salen algunos cánticos espirituales. Esto solo ocurre cuando la iglesia está viviendo una vida de llenura espiritual. Si no, pues solamente es canciones para los músicos, pero hay momentos en que la música sigue, algunas veces Juanmi también lo ha hecho, ¿verdad? De mantener la música, cada uno está orando por su bolsa, sin orar el tema que, digamos, la letra ahí. Y vas poniéndole tú una letra a tu canción. Está la canción, la música ha seguido y tú sigues hablando y tú le estás diciendo otra cosa y dices, Señor Padre, bendito tu nombre, digamos con el mismo tono de la canción y hace el Espíritu, ¡plá! Y empieza a cantar en otras lenguas. Tenemos que buscar esto. Dios quiere una vida, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia de amor, una iglesia que sea una familia, donde no esté la lengua de crítica, de murmuración, de queja, sino una vida de una familiaridad que están buscando esa llenura del Señor. Entonces podemos cantar también con el Espíritu, porque si bendecimos solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que decimos. Si aquí todos empezamos a hablar en lengua, pues ninguno podría saber lo que hacemos. Pero si viene un inconverso, se va todo diciendo, Dios mío, están que lo vea. Y las lenguas, en todas las películas raras que hemos visto del diablo, en todas hablan en otras lenguas. Entonces llega uno y le suena algo diabólico, que es lo que he entendido en el mundo cinematográfico, ¿verdad? Pero si estamos en una reunión del jueves, todos orando, en una canción, todos clamando a Dios y de repente empezamos todos a hablar en lengua, así sí se puede, porque cada uno está hablando en lengua, el inconverso, tú con tu mente estás honrando al Señor y de repente pues empieza a salir profecía, empieza a salir las cosas de Dios, los dones manifestándose. Tenemos que buscar esto para la gloria de Dios. Bueno, aquí nos dice que si se entiende, pues habrá edificación. Pablo nos anima a que todos los cristianos hablemos en lengua. Pablo está diciendo que quiere que los cristianos hablemos en otras lenguas. ¿Por qué? Porque te está edificando a ti. Está pidiendo el Espíritu por ti.
está cargando tus pilas de verdad. ¿No hay por ahí unos cargadores que son cargadores rápidos y cargadores lentos en los móviles? El espíritu, las lenguas son cargadores rápidos y tu mente cargador lento. Padre, ayúdame. Y el otro está diciendo con el cargador rápido por lengua el Espíritu Santo, intercediendo lo que tú necesitas para arriba directamente a la gracia de Dios. Así que, dice Pablo, quisiera que todos vosotros, ¿qué dice? Quiero que todos vosotros habléis en lengua. Ay, Padre, y yo hace tiempo que no hablo. Empecé una vez a hablar, pero ahora ya hace tiempo que no hablo. Entonces, ¿qué pasa? Que te está faltando algo, querido. Te está faltando hablar en otras lenguas. Si no, Pablo hubiera dicho, buscar Señor y orar mucho que Dios va a ayudar. Y Pablo nos dice, orar mucho, buscar Señor, pero quiero que todos vosotros habléis en otras lenguas y seáis edificados. Edificados. Dice en otro lugar, doy gracias a Dios, está hablando San Pablo, que hablo en lengua, ¿qué dice? Que era que soberbio parece. No, hermanos, que la realidad. Hermanos, quiero que todos habléis en lengua. Y os digo, yo hablo más que todos vosotros porque estoy clavando Dios. He entendido lo que es este misterio, he entendido lo que es esta gracia. No la paro, no la corto, para que sea el Espíritu Santo el que vaya. Quizás nos falta esto en nuestra iglesia, hermanito. Cultos de adoración, de búsqueda del Señor, donde se puede hablar en otras lenguas, donde viene ese ambiente espiritual que se consigue en esos momentos de oración, de clamor, todos clamando, todos honrando al Señor. Vienen las lenguas, vienen las profecías y viene la gracia del Señor. Bueno, las lenguas también son un instrumento para edificar la iglesia. Hemos dicho entonces que las lenguas son para edificar a uno mismo, ¿no? Pero también se puede ser como un instrumento para edificar a toda la iglesia. ¿Cuándo es este? Pues hermano, cuando hay una interpretación de las lenguas. Entonces la interpretación de las lenguas se convierte en una profecía. Y se hace una profecía en 2 etapas. Y viene un inconverso de otro país, de otra lengua, y escucha esas lenguas y viene con la interpretación, y entonces el inconverso dice, Dios mío, aquí está el Señor. Pero si no hay interpretación, no hay nada, aquí están estos maharas locos hablando en otras lenguas. Pero cuando estamos la iglesia solitos, sin ninguno nuevo, ahí, hermano, suelta el Espíritu para que Dios derrame de su gracia y haya ese ambiente necesario que es el que realmente edifica a la iglesia. Y habla Pablo sobre esto también, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Dios quiere darte unos dones, hay unos dones, hermano. Esto no solamente venía aquí en la iglesia, Dios quiere capacitarte con la llenura del Espíritu Santo y algunos dones especiales que Dios quiere repartir a cada uno como Él quiere. ¿Qué dones son? Pues hermano, no habla de palabra de sabiduría. Esa palabra que es la palabra clave cuando hay una situación, un problema, y viene esa palabra y dice, así dice el Señor. ¿Entendéis? O otra, esa palabra de ciencia, ese conocimiento. Me encontraba, lo he dicho alguna vez, había muerto una niñita de 12 años, está su mamá en el cementerio, llorando una niñita de 12 años, imagínate. Y una hermana nuestra se había muerto, su hija de SIDA, la teníamos en un centro de rehabilitación que teníamos en la iglesia primera del Monte, ¿verdad? Y se le muere con el SIDA a la chica y están en el cementerio las 2 mamás. Y la cristiana le dice, ¿por qué no te viene al culto? Que tenemos un culto de oración nuestro jueves, ¿verdad? Y ahí estamos orando y llega la hermanita con esa mamá que acaba de morir, su hija con 12 años, con una queja en el corazón tremendo. Y estamos todos orando y de repente se empieza a alzar la voz la mujer aquella y nos interrumpe a todos, estamos en círculo, como las reuniones.
Y Dios, ¿por qué Dios ha matado a mi niña? ¿Por qué Dios lo ha matado a mi niña? ¿Y por qué? Y todos calladitos ahí cortados, ¿verdad? Imagínate, ¿y qué le dices tú a una mamá que se le ha muerto su hija con 12 años? Y todos cortados. Y ella ahí, pipo, pipo, y se tira 15 minutos ahí reclamando y hablando contra Dios. Y de repente viene una palabra de conocimiento en un momento que uno no espera y que salta así por el Espíritu y dice, no. A tu hija no la mató el Señor, la mató su padre. Y entonces queremos se levanta. Sí, la mató su padre, pero Dios lo permitió y tal. O sea, Dios quiso decirle a aquella mujer y a los hermanos que Dios sabe todas las cosas y que el que ha matado a esa niñita ha sido su propio padre. No vimos más a aquella mujer, pero ya cayó su boca contra el Señor. Dios te da sabiduría, Dios te trae conocimiento, ¿verdad? También os conté como aquel matrimonio que íbamos a bautizar en ese día. Voy a visitarlo el último día antes del bautismo y estoy tomando café allí en su salón y está allí su foto de su matrimonio. Tienen una niñita y de repente el Espíritu Santo dice, ustedes no estáis casados, señalando la foto vestidos los dos de novio. Y dice, ¿quién te lo ha dicho? Porque hemos tenido que hacer una foto, porque tengo 4 hijos con otra mujer, con esta no estoy casado. ¿Y quién te ha chivatado? El Espíritu Santo quiere decirle, te vas a bautizar, tiene esa mentira, y Dios da un conocimiento de que eso no es verdad. Son palabras, son dones que Dios quiere darnos, dones de sanidades. No dice de sanidad, de sanidades, porque Dios unge a uno para sanidad en los huesos, a otro para sanidad en otra la vista, otro, y hay un ministerio lleno de sanidad para cosas especiales, de cáncer, etcétera. Pero Dios quiere sanar. Yo soy un ejemplo, yo he sido sanado de enfermedades graves. Y no sé si os dije que ya había ganado el juicio de la miastemia contra el banco hace unos meses. Ya el banco tuvo que resignarse porque yo fui sanado de la miastemia gravis por obra del Espíritu Santo y el banco decía con sus médicos, la miastemia no se cura, pero Dios es poderoso para hacer maravillas y milagros. Hace milagros. Dios quiere hacer milagros contigo, con aquellos que unja. Dios quiere hacer milagros. Dios quiere dar profecías para que el pueblo sea edificado. Dios quiere dar discernimiento de espíritu. Saber que cuando una persona habla está hablando de su propia carne o es el mismo diablo el que habla. Recuerda a Pedro. Señor, no vayas allí. Y dice, apártate de mí. Que le dice Satanás a Pedro. Sí, pero estaba siendo usado sin saberlo por Satanás, con buena intención, pero era Satanás el que estaba tentando a Cristo. Dios te va a dar discernimiento para saber lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que viene un predicador extraordinario y tú dices, ¡ay, Dios mío, esto es lo más grande de lo más grande! Y querido, lo más importante de un predicador no es lo que sale por su boca. Lo más grande de un predicador son los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Que sea el Espíritu Santo y su fruto, amor, paciencia, paz, benignidad, lo que haya en su vida, más que el don. ¿Es posible? ¿Tú crees que puede haber un gran hombre de Dios que tenga un gran don, pero que al final no esté usando bien la unción de Dios? Es que los dones, el Señor te lo da y no te lo quita. ¿Recordáis a Sansón? ¿Qué don le dio a Sansón? La fuerza. ¿Para qué usó Sansón? ¿Para ayudar al pueblo o para sus ligoteos con las filisteas? Dios no le quitó el don. Ahí la tenía. Balá, ¿recordáis aquel profeta malo que profetizaba contra Dios? Y podía profetizar. ¿Por qué no se lo quitó si era malo? Porque Dios dio el don y no te lo quita. Pero a su tiempo el Señor va a hacer justicia. Entonces, habrá algunos predicadores que parece que son monstruos de bueno, ¿no? Que son unos ungidos y sus frutos no lo acompañan. Bueno, ¿cómo es posible que entonces tú sigas usándolo? Viene un domingo un hermano
que no era muy bueno. Yo había reprendido varias veces al hermano y había luchado varias veces con ese hermano por cosas chungas que hacía ese ministro de otro país que había venido. Viene un domingo a nuestra iglesia y está con Juan Carlos Palma y yo. Estamos en la iglesia de los Juan Carlos, ¿recordáis, verdad? Todavía no estaba en Segovia. Y viene palabra profética sobre aquel hombre que era malo. Malo me refiero que hacía cosas chungas. Tuvimos que reprenderlo varias veces, pero todavía el don está. Dios te puede dar un don porque te lo dio y Dios te ha dado el don y no te lo quita. En su tiempo Dios juzgará tu vida, ¿verdad? Y profetiza, así dice el señor Juan Carlos, mira, va a ir a Estados Unidos y va a empezar a escribir libros. Hablándole a Palma. Y yo le digo a Puri, se ha equivocado de Juan Carlos. Esto me lo está diciendo a mí, no al otro Juan Carlos. ¿Entendéis? A veces el mismo predicador no sabe. Son dones del Espíritu Santo. Al poco tiempo fui yo a Estados Unidos y empecé a escribir los libros. Bueno, pues hay también diversos géneros de lengua, porque lengua cuántas hay, ¿verdad? Y por último, ¿qué dice? Interpretación de lengua. Hay 9 dones que el Espíritu Santo quiere capacitar y dice, pero a todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo, dice a cada uno, ¿cómo? Como Él quiere. Yo quiero el mío. Yo quiero el mío. Dile al Señor, yo quiero lo que tú me des. Yo quiero lo que tú me has propuesto para mi vida. Yo quiero ser usado. Dame lo mío, Dios mío. Y se apagó, porque se puede apagar, por una vida de pobreza, una vida de crítica, una vida de pecado, una vida donde uno no está dando correctamente, pues aquello se puede apagar. Señor, enciende de nuevo el don de tu Espíritu en mi vida. Enciéndelo en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a seguir. Bueno, Dios quiere que se use la lengua cuando se habla en público. Estamos todos y ya salta uno, bla, 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 bla. ¿Qué has dicho? ¿No has parado todo? Para tú decir bla, bla, bla. Hace falta que haya una interpretación. Orarle al Señor para que haya interpretación de las lenguas. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Pero más, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque cuando se profetiza entiende lo que Dios está diciendo. Y cuando se habla en lengua, en voz alta, parando a todos los demás, en voz en grito. Porque podemos hablar en lengua sin que no te escuche nada más, como mucho el que está muy cerquita de ti. No tienes que hablar en lengua para ser edificado a voz en grito. Yo oro todos los días y nadie me escucha. ¿Para qué? Yo lo que quiero es que Dios me escuche y sea edificado. Pero si hablo en voz alta, que sepa que Dios quiere que haya interpretación. Entonces, quiero que habléis en lengua todos, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua extraña. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento. A no ser que dice que era ¿qué? Interpretación para que la iglesia reciba. Es que, hermanos, nosotros estamos aquí para edificarnos. Es que no hay otro motivo, edificar. Y si alguna cosa hay que no me gusta del hermano y se lo voy a decir malamente, no estoy edificando, mejor cállate. Y cuando tengas amor y sepas decir las cosas con cariño, como te gustaría que te dijeran a ti. Mira, hermano, si tú cometes un fallo, ¿te gustaría que alguien viniera así con el hacha y dijera, o te dijera, querido hermano, esto no está bien? Con cariño, con comprensión, en intimidad, no al público que todo el mundo se entere, en cariño, para que pueda ser, ¿qué dice? Edificado. No quiere decir otra cosa que sea edificado. Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os va a aprovechar? Si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Hermano, hablar en lengua por hablar, como hacen algunos grupos pentecostales, algunos grupos de Filadelfia, algunos grupos que se acostumbran a hablar en buen grito, pues no va a edificar nada
no está diciendo Pablo, no lo estoy diciendo yo. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta, la cítara, si no diere un sonido distinto de voces, ¿cómo se sabrá lo que dice la flauta o la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Pues lo mismo que habla en lengua, si no hay interpretación, si es a toda voz, aquello no va a interpretarse nadie. Así pues vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Entonces, ¿qué pretendo con esto, hermano? Que hablemos en lengua todos, pero que no estemos aquí a voz en grito. Bla, 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 bla. Yo he visto algunos que son un circo, de verdad. Hay algunas reuniones que es un circo. Bla, 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 y otro bla, 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 bla. El nuevo que llega está así, ¿verdad? Entonces, que sea de Espíritu Santo. Entonces vamos a ver los consejos que nos dice Pablo. Bueno, aquí nos dice que si no sabes el valor de la cosa, pues al final no te enteras de nada. Y sigue, así pues vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, ¿anheláis los dones espirituales, hermano, o quieres seguir como 20 años más lleva? Una vida ahí de domingo y con quejas, con cosas que no me gustan, o yo quiero ser lleno del Espíritu Santo para vivir una vida de poder, de unción, para la gloria del Señor. Así pues vosotros que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos, ¿para qué? Para edificación. No había alguno que ha dicho, ay, para mí el que me gustaría sería el de sanidad. Yo quisiera el don de sanidad. Y entonces en tu mente aparece la película, ¿verdad? Viene algún hermanito enfermillo. Por favor, pastor, ponle las manos sobre mí para que haya sanidad. Y dice, ay, no ha venido el fulanito de tal, no ha venido que Dios tiene el don. Y de repente viene y te ves tú entrando por la puerta, ¿verdad? Diciendo, ahí voy. En el nombre del Señor, levántate. Y el Señor dice, a ti no te puedo dar don. Porque tú estás buscando tu propia gloria, querido. Entonces, para ti no es don. Porque el que tenga el don será para la gloria del Señor. No para que tú seas, ni en tu propia mente te veas tú entrando ahí como el ungido del ungido. No, aquí hay un solo ungido, el Señor Jesús. Y nosotros, siervos inútiles, somos. Y lo que hacemos para su gloria. Lo que hacemos para su gloria. Entonces Dios quiere darte a ti los dones. Por lo cual, el que anhela hablar en lengua, pida en oración, podéis interpretarla. Si no, pues hazlo flojito para tu propia edificación. Pero si quieres edificar la iglesia, no tienes que levantarte, cortar todo, incluso al predicador escuchar alguno, bla, 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 y corta todo y no hay interpretación ni nada, pues van a parar el culto. Para nada. Sigue hablando Pablo. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia, en voz alta en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento en tu idioma para enseñar también a otro que 10.000 palabras en lengua desconocida. En el culto, yo prefiero hablar 5 palabras, está hablando el mismo Pablo, para que el grupo sea edificado. Hermano, cuando nos venimos aquí para contar un testimonio, para contar cualquier cosa, siempre es que el rebaño sea edificado. No que yo salga de aquí con la medallita de algo, no, que el grupo sea edificado y Dios se lleve toda la gloria. Entonces Pablo prefiere 5 palabras en castellano para edificar que en voz alta tú te pongas a hablar fuerte 10.000, ¿verdad? Hermano, no seáis niños. Niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduro en la manera de pensar. O sea, ¿de acuerdo? Que lo que te estoy diciendo es la verdad. Que hablar en muchas lenguas delante de todos no es lo que edifica. Así pues, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Cuando hay interpretación, claro. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, como estamos hoy aquí nosotros, estamos en un solo lugar, y todos hablan en lengua, y entra algún indocto, alguna persona inconversa,
¿no dirá que estáis todos locos? Lo dice el mismo Pablo. Nos dice, hermano. Entonces, las iglesias que hemos conocido, tipo Filadelfia, los que venís de por ahí, ¿verdad? Que son muy libres, pentecostales de estos muy exaltados, algunas líneas de pentecostales, que al final dice Pablo, van a pensar que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todo es convencido. Hermano, al principio en el monte, cuando se ponía un hermano a profetizar, no decíamos gloria a Dios. ¿Tú sabes lo que decíamos? Señor, a mí no, por favor. A mí no hables de mí, por favor, Señor. No saques mis trapos sucios, Padre. No por favor. Porque estamos acostumbrados a profecías, así dice el Señor, que bueno es todo, ¿verdad? Pero cuando te dice, hijo mío, anoche te vi. Y el Señor descubre los corazones. Dice, vale, si todos profetizan, el incrédulo por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrado sobre su rostro, adorará a Dios y declarará que Dios verdaderamente está entre vosotros. Profecías, pero de Dios. También personas que usan la profecía muy libremente. Lo que te viene rápido a la mente, lo lanza. Que estás hablando en nombre de Dios. No tome el nombre de Dios en vano. Cuidadín, que podemos estar metiendo la pata también en eso, de no tomar el nombre de Dios en vano. Bueno, vamos a seguir. Dice, ¿qué hay, pues, hermano? Cuando reuní, cada uno puede tener algo de Dios en su vida. Uno tiene salmo, otro puede tener doctrina, otro puede tener lengua, otro revelación, otro interpretación de las lenguas. Hágase todo para edificación. He tenido un sueño, una revelación para edificación. He tenido esta en mi corazón, pero siempre con cuidadito, ¿verdad? Examinándolo todo. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Que no todo el mundo está hablando en profecía. Escúchame, que hable el Señor, uno se calla, el otro puede esperar, y cuando hable, ¿y qué dice que hagan los demás? Juzguen. Así dice el Señor. Juzga, hermano. Nos vino una hermanita, madre de uno de los pastores que Dios usaba mucho en profecía de este tipo de el Señor te quiere mucho, el Señor te ama, el Señor te quiere, cosa que ya en la Biblia aparece, ¿no? Pero un día vienen los pastores y nos dice, me ha dicho el Señor que la gitanita esta, con las chicas que ha escogido, una chica que habían cogido de la prostitución y tal, el tiempo que teníamos la rehabilitación, habían tenido misericordia de llevársela a su casa y estaban con ellos. Y viene la profeta esta y nos dice, hermano, que he sentido que las 2 chicas están teniendo relaciones. Y tú como pastor debías hablar con ellas. Yo decía, Padre Santo, no vea el marrón tan grande, tenía que hablar a las chicas a ver si están teniendo relaciones feas, ¿verdad? Una de ellas gitanita, virgen, que es la que había escogido a la otra. Hermano, aunque con todo el cariño del mundo que pude usar toda querida hermanita, no os molestéis, pero por favor, que ha habido alguien que ha dicho que ustedes, Dios mío, la pobrecita gitanita, que guardándose para su pañuelo cuando fuera, y ahora que le digan que está teniendo algo lésbico con la otra. Mira, una pena tremenda, las chicas, de verdad, aquello fue destruir sus vidas por una cosa que la otra había sentido de Dios. Se casó la pobre gitanita con el gitanito más feo que había en el mundo. Le llamaban el feo a la criatura. Estéril. La madre dijo, mira, si te casas con mi hijo, él es estéril porque venía con problemas, vendía el pobre cupones, era un chaval con problemas. Pero la gitanita quería demostrar que ella era una mujer y que se casaba con un hombre. Pobrecita. Toda la vida me estuvo teniendo en cuenta. Ya se fue con el Señor, de que yo le había hecho aquella pregunta. Cuidado, hermano, porque podemos destruir.
Otro de los grandes apóstoles le dijo a una chica que tenía demonios. Hay algunos que sacan a los hermanos y a todo el mundo quiere echarle demonio de algo. Demonio de algo. A uno le decía, tienes demonio, come uñas, porque el pobre se comía la uña. Aquella chica se tiró por el balcón. Porque a una persona que esté un poquito mal, tú le dices que lo que tienes demonio, pues a la que está un poquito mal, que no está bien del todo, esquizofrenia o lo que fuera, se tira la criatura por el balcón. Cuidado, hagamos las cosas del Señor. Ten temor de Dios, de no hablar cualquier cosa por cualquier cosa. Dos hermanas en una iglesia de gitanitos, siempre enfrentar a las dos mujeres, las dos familias, las dos profetizaban. Y ahí se levanta una profetizada y se levanta la otra al momento y empieza así, dice el Señor, y en uno de los momentos dice, porque como le haga esto más a mi marido, y ya los mandó y dijeron, por favor, esto es tuyo y es mía, por tu propia boca muere esto. Querida, usamos la profecía con temor y temblor, que estamos tomando el nombre de Dios en vano, si no lo estamos usando bien. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Que sepa que cada vez que uno habla en profecía, los demás juzgan. ¿Qué es lo que hacen? Siento aquí que esto es de Dios o esto es del corazón del hermano. Si es una cosa tan simple. Y si te dice así dice el Señor, algún día Dios va a hacer esto, dices tú, lo guardo en el corazón y cuando se cumpla digo amén. Digo amén, pero mientras lo guardo en el corazón. Dice, y si algo le fue revelado a otro mientras uno está profetizando, se calle, esté sentado hasta que el otro hable. ¿Por qué? Porque hay dominio del Espíritu para poder estar hasta que termine el que ha hablado, termine la predicación, no interrumpir, y en su momento hace señal y dice, quisiera en el nombre de Dios profetizar. Así, hermanos, procurar profetizar y no impidáis hablar en lengua, pero hágase todo lo que hagamos, decentemente, ¿qué dice? Y con orden. La iglesia debe haber decencia me refiero y orden. Y sabiendo lo que Dios está hablando. Y si una persona que cuando habla mete mucho la pata en las profecías, ve así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habla mucho de su propio corazón. Yo conocí una hermana que dijo del pastor que estaba teniendo relaciones con otra, había sentido en el corazón. Y se le dijo el pastor, le dice al pastor del otro, no vas a poner antidisciplina, no vas a cuidar, vas a seguir dejando que pueda profetizar tonterías como la que está diciendo, porque le vino a su corazón que pensaba que al pastor no le pasó nada, pero mira lo que pasó a la gitanita que se casó con ese hombre y su vida la perdió, porque es que al poco tiempo se fue muriendo. Podemos controlar el Espíritu Santo y los espíritus de los profetas están sujetos al profeta. O sea, tu espíritu viene una profecía y eso no es que salta así. Tú puedes controlar, seguir orando y cuando sea el momento le hace señal al pastor o levanta la mano y habla. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces Dios te ha dado el Espíritu Santo, te ha dado dominio para hacerlo en el momento. Consejos para los que no hablan nunca en lengua, para terminar, porque yo aconsejaría a Pepe y al resto de hermanitos que algunos jueves podéis usar amén, para rogarle a Dios llenura del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo. Bueno, si no hablan lengua, cuando estés orando para que Dios te llene, no estés con la boca cerrada, porque no va a poder salir nada. Habla en español y ruégale al Señor que te llene. Si no eres capaz de hablar en español, las lenguas no van a salir. Entonces, seguimos, estamos aquí abajo. Entonces, no, ora con la boca abierta, orando al Señor, sigue un poquito más. Dice el Señor, abre tu boca y yo la llenaré. ¿Tú quieres hablar en otras lenguas? Abre tu boca clamando a Dios y Dios la va a llenar. Si está así, orando aquí, no va a salir por ahí nada. Otra cosa, otro ejemplo, a veces son gemidos, no es un
alemán perfecto no es un chino perfecto, ¿verdad? No sé a qué te suena la tuya, pero a veces son gemidos indecibles, que no, ¿tú sabes lo que quiere decir? Y yo, Jehová, Dios, te haré subir de la tierra de Egipto, abre tu boca. Bueno, eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Este es el que quería decir. Porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Parece que está hablando con un tartamudo y dice, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Siempre digo casi las mismas palabras. Si te parece que casi siempre dice las mismas palabras, que el Espíritu Santo está de continuo orando por ti, por lo mismo, porque necesitas algo especial. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, como dice, a veces son gemidos, no una lengua. Por eso, hermano, tú empiezas a orar y si te sale algo por la boca, no te pongas a ver lo que estás diciendo, son tonterías, tú sigues orando con la mente y ahí salga lo que al principio salga, que sea del Espíritu Santo. Seguimos, ¿algún consejo más? Bueno, no impidáis hablar en lengua. Esto ya lo hemos dicho, ¿verdad? Que no lo impida. Las lenguas cesarán, dice algunos hermanos, que hay un texto que dice que cuando venga lo perfecto, las lenguas cesarán y las profecías cesarán. Y algunos dicen, ya ha venido lo perfecto, tenemos la Biblia, entonces ya no necesitamos que nadie no hable en lengua o profeticen. Queridos, lo perfecto es Jesucristo. Cuando venga Jesucristo ya no hará falta ni lengua, ni profecía, ni nada. Pero ahora tenemos la palabra de Dios, pero también tenemos las lenguas y también tenemos las profecías para que Dios nos vaya ayudando. Esto es lo que habla de lo perfecto y creo que estoy terminando. Bueno, que hemos sido todos sellados con el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero aquellos que deseen algo más, que clamen a Dios para que Dios derrame su Santo Espíritu. Y si los jueves se está haciendo esto, hermanos, ¿por qué aquellos que no estáis viniendo os animáis a venir y a clamar todos por esto? No hace falta que haya muchas palabras, sino, hermanos, vamos a interceder por esto. Padre, lléname. Quiero tener como antiguamente las lenguas. Me usaste una vez en profecía. Dios mío, una vez me usaste para esto. Padre, quiero que me llene del Espíritu Santo. Quiero que los dones fluyan. Quiero edificar a tu iglesia. Quiero que tú me uses, porque lo que quiero es que tu iglesia sea edificada. Y que el Señor te pueda llenar en un momento. ¡Plah! Sale la unción, salen los ríos de agua viva y te vas a sentir muy bien con la llenura de Dios. Amén. Pues procuremos esto para la gloria de Dios. Amén.